Y qué gran mercado de pases nos dejó esta mitad de año del fútbol venezolano. La verdad, impresionante. No tengo la menor duda que es uno de los mercados de pases más atractivos y más interesantes de los últimos 15 años del fútbol nacional. Cuidado y si más. Cuidado y si nos vamos hasta las dos últimas décadas. Pero es de los mejores mercados de pases. Equipos que se armaron, equipos que traen jugadores importantes. Eh, yo pensaba que en algún momento de la temporada esto podía ocurrir, o en algún momento de la temporada no corrijo, en algún momento de la historia de nuestro fútbol esto podía ocurrir. No ocurrió con la generación anterior, o sea, a la generación de futbolistas venezolanos jugando en el exterior, quiero decir, eh, Arango, más allá de que Arango en su momento regresó a Zulia, pero Arango, Miku, Vizcarrondo, Rey, Reni Vega, Sichero, no ocurrió de esa forma. Ellos volvieron, Sichero jugó con Lara y volvió a jugar con Caracas en una oportunidad, con Mineros, Arango volvió con Zulia, Reni Vega prácticamente hizo toda su carrera en el fútbol venezolano, pero cuando se fue después volvió en el Caracas, después estuvo en La Guaira, Joandri Orozco también en su momento, también volvió al Zulia y después se volvió a ir, pero no en el mismo mercado. Eran graneados. Miku volvió al fútbol venezolano, o mejor dicho, jugó por primera vez en su vida en el fútbol venezolano hasta hace 2 años para acá. Pero miren todos los nombres que, les doy, ¿no? La gran mayoría son jugadores que ya estaban en el ocaso de su carrera. Venían a retirarse. Juan vino a retirarse, Miku vino a retirarse también acá en su país. Reni Vega lo mismo, Sichero, la última vez que jugó profesionalmente fue acá, en Venezuela, cuando jugaba en Lara, y bueno, ya sabemos la historia de él después que se fue para España. A ver, ¿qué otro por ahí me puede estar faltando? Bueno, Lobo, por ejemplo, Lobo no regresó nunca al país. Seijas no volvió nunca al país. Tomás, no sé, pero Tomás pareciera que no va a volver. Lo de Salomón es complicado. Y lo que ha pasado en este mercado, es muy particular, es muy interesante, es para analizarlo, es para tomarlo con lupa, pero también para valorarlo, porque son jugadores de proceso a un selección. O sea, no son jugadores que están retirados, no son jugadores que vienen a retirarse al país, no son jugadores de 38 años y 40 años. No. Son jugadores que en muchos de los casos en su madurez futbolística. Y eso, pues a uno le contenta. Ah, bueno, me olvidé de Alexander González cuando también volvió al país, Juan Pablo Añor, Roberto que regresó el año pasado, pero es eso, eran estelas en un solo jugador en un mercado, pero con la cantidad de jugadores que han regresado en eso a todos nos ha dejado sorprendidos y considero que es uno de los mejores mercados de pases de los últimos por lo menos 15 o 20 años. Ahora, la pregunta, ¿cuál fue el equipo que mejor, o mejor dicho, cuál es el mejor fichaje? Bueno, vamos a ir repasando uno por uno y vamos a ir respondiendo esta pregunta a medida de que va transcurriendo el video. Voy a arrancar con La Guaira. La Guaira trajo a Jordan Osorio. Miren, Jordan Osorio, con pasado en Zenit de San Petersburgo, jugó Champions, viene del Parma de Italia, fue campeón en Porto. Miren las trayectorias de las que estamos hablando. Zenit de San Petersburgo, Parma, Porto. Él ya había jugado en el fútbol venezolano, él fue campeón con Zamora. Y lamentablemente en el último tiempo, pues las lesiones lo han aquejado. Pero vamos a ser también un poco sinceros, ¿no? Capaz si Osorio no hubiese pasado por toda esta inactividad futbolística que trae desde hace un año para acá, que prácticamente no juega un partido oficial, no regresaba a Venezuela. Capaz si estuviese físicamente bien o hubiese andado físicamente bien y demás, no vuelve a Venezuela. Pero lo valorable en este momento es que Venezuela es opción. Y eso a mí me contenta mucho. Ya vamos a hablar del por qué y ya vamos a hablar de las tesis que creo yo por qué esto está ocurriendo en este momento, que no es casualidad, porque tampoco es casualidad. Los equipos han invertido, sí, los equipos han hablado con los futbolistas, han puesto buena plata, pero no es casualidad tampoco
que esto esté ocurriendo y creo que lo vamos a hablar casi sobre el final del video y voy a dar mi opinión de eso. Bueno, trajeron a Jordan Osorio, volvió Christopher Varela también, otro buen jugador, buen arquero, venía de La Equidad. Hoy por hoy yo creo que es uno de los mejores arqueros del fútbol venezolano junto con Camargo. Lo que es Varela y Camargo son dos jugadores o dos arqueros de garantía. Hoy por hoy, en este momento, por las actuaciones que ha tenido Varela, yo creo que Varela está medio paso más adelantado esta temporada que Camargo. Pero los dos, la verdad, han sido espectaculares. Pero bueno, hablando del Christopher, porque fue el jugador del que estamos hablando, porque se reforzó con La Guaira, es un jugador que le hacía falta en cierta forma a La Guaira y que Juan Domingo lo conoce muy bien. Entonces, llegó Christopher, llegó Osorio, Carlos Falla, haber hecho regresar a Falla, porque Falla hizo toda su formación futbolística en Europa, en Holanda, después terminó jugando en España y vuelve otra vez al país, otra vez a jugar con el Deportivo La Guaira. Entonces, esos tres han sido los jugadores, digamos, más importantes en el mercado de pases de La Guaira, pero sobre todo, y no solamente de La Guaira, sino del fútbol venezolano, el retorno de Osorio al fútbol nacional. Año 2015, si no me falla la memoria, fue la última vez que Osorio jugó en el país, 2015-2016. De todas formas, ustedes me corregirán ahí en los comentarios. Bueno, La Guaira. Voy con Táchira. Bueno, y Táchira. Táchira solamente fichó 3 jugadores, pero 2 de ellos de un cartel alto. Cariaco González era el 10 de Junior de Barranquilla, pasado interesantísimo en Colombia, jugó Libertadores, jugó Sudamericanas, ídolo en el fútbol colombiano y sobre todo en Junior de Barranquilla, le fue muy bien con Tolima, salió del fútbol nacional, canterano del Caracas Fútbol Club, campeón con Monagas en el año 2017 y de ahí después parte a los Estados Unidos, al Dallas, y después retorna otra vez al continente, sobre todo a la liga colombiana, a hacer su historia ahí en Colombia. Táchira lo trae, Táchira lo ficha. Para mí, el mejor fichaje de Táchira del torneo, más allá de que, y ya voy a hablar de Peñaranda, más allá de que Peñaranda haya llegado, por nivel, por trayectoria, por actualidad y otras cosas más, Cariaco González es el mejor fichaje que ha hecho Táchira en este mercado. Pero obviamente pues no puedo olvidar a Peñaranda. Lo de Peñaranda es, y ustedes todos estarán conmigo, es la eterna promesa que todos quisimos en algún momento y que todos nos aferramos a esa posibilidad de que Peñaranda y de la mano de Peñaranda pudiésemos ir a un mundial y que nos llevara a esa eliminatoria y que pudiese ser el líder de esa generación sub-20 que nos hizo soñar muchísimo en el Mundial de Corea del Sur en el año 2017. Bueno, la carrera de Peñaranda pues no fue como muchos pensamos que iba a ser, creo que ni siquiera él pensó que iba a ser de esa forma, más allá de que ha tenido oportunidades interesantes, más allá de que jugó en Málaga, de que estuvo en Granada, de que estuvo en Udinese, de que pudo jugar Championship con Watford, y después, bueno, el tema de haber jugado en Bulgaria, de haber jugado también en Portugal con Boavista, y su reciente participación en el equipo de Bucaramanga en Colombia, el actual campeón en ese momento del fútbol colombiano, pudo jugar Libertadores y demás. Lo de Peñaranda es ilusionante, es motivador, a mí me gusta, yo quiero dejar esa opinión muy clara, a mí me gusta lo de Peñaranda, pero es un jugador que, más allá de que venía jugando algunos partidos el año pasado, pues no era un jugador titular indiscutible en Bucaramanga. Entonces, por eso es que ante estos argumentos me doy la manera de pensar y me permito pensar de que Cariaco González es la mejor incorporación de Táchira. Ojo, todo esto es en el papel. Porque después me dirán, bueno, pero y no rindió, y sí rindió, y no. Yo digo en el papel, en la previa. Y les puedo decir, Cano cuando llegó a Táchira en enero era el mejor fichaje en la previa. Después veremos qué ocurre. Ojalá y le vaya muy bien a Cariaco, que ya la está yendo muy bien. Y ojalá y le vaya muy bien a Peñaranda de aquí en más. Bueno, esos fueron los fichajes de Táchira. Carabobo, que es como uno de los que más se movió, ¿no? Y se movió de forma interesante. 2 principales figuras, Joandri Orozco, volviendo del fútbol de Malasia, gran jugador,
campeón con el Deportivo Táchira, ya campeón en el fútbol venezolano, en su trayectoria, Bolsurgo, Al Ittihad, estuvo también en Tolima, estuvo en el fútbol de Malasia, Zulia, Táchira, y bueno, el zuliano, el maravino, vuelve otra vez al fútbol nacional, esta vez a jugar con el Carabobo. Gran incorporación, ya Joandri no llega en su plenitud futbolística, a diferencia de los jugadores que he nombrado anteriormente, pero entró y rindió, pero estamos hablando es de la previa, ¿sí? Después si rinden, esa es otra discusión. Después cómo les vaya, esa es otra discusión. En la previa era un fichaje top para nuestra liga, el caso de Joandri Orozco. Y el otro, que yo la verdad pensé que no iba a volver a jugar en nuestro país, bueno, lo convenció Carabobo y se trajeron a Jonathan del Valle. Gran jugador, campeón con Táchira también, por cierto, haciendo gran parte de toda su trayectoria futbolística en Turquía, más allá de que cuando él sale de Táchira, en el año 2011, se va a la Auxerre de Francia, yo lo recuerdo, después ahí partió a Portugal, estuvo con Río Ave en una oportunidad, jugó copas internacionales con Río Ave, sobre todo Europa League, estuvo un tiempo prudencial en Portugal, tiempo de su carrera, y después terminó asentándose en Turquía, donde prácticamente vivió y disfrutó gran parte de toda su madurez futbolística en Turquía, estando entre primera división y segunda división, y ahora llega al fútbol venezolano. Gran incorporación la de Del Valle, yo creo que le va a dar mucho a Carabobo, y ese tipo de experiencia, ese tipo de jugadores, yo creo que hacían falta en nuestro fútbol nacional. También Carabobo fichó un jugador bastante interesante, a Juan Alegría, un colombiano, venía de marcar 19 goles el año pasado en China. No es fácil marcar 19 goles en ninguna liga y él las viene de marcar, y la liga china no es una liga, no voy a decir una liga de alto nivel competitiva, pero tampoco es una liga de barrio, una liga, siento yo, hasta cierto punto respetable, porque de un tiempo para acá venían también jugando jugadores interesantes allá. Salomón, por ejemplo, jugó allí hace unos 3-4 años y no logró hacer esa cantidad de goles que hizo Alegría. 19 goles en el año es difícil, y eso lo hizo este jugador colombiano que trajo el Carabobo. Para mí el equipo que más se movió, el equipo que más se movió en el mercado. Ojo, no quiere decir que es el que más fichó, el que mejor fichó, pero creo que sí es el que mejor se movió. Y después, obviamente no voy a hablar de todos los equipos que ficharon, sino vamos a enfocarnos en los más importantes. Caracas, la verdad, no fichó casi nada, Rayo Zuliano tampoco. UCB, fíjense que UCB hizo solamente 2 fichajes, ¿no? Bueno, 3, sí, porque si metemos a Cermeño son 3. A Cermeño, a Ferlis García, el jugador colombiano que venía del Barranquilla Fútbol Club. Ojo, no el Junior de Barranquilla, del Barranquilla Fútbol Club, un equipo de segunda división. No voy a hablar mucho de Ferlis porque no lo conozco, la verdad no lo he visto nunca jugar, pero el que sí voy a hablar es de Darwin Machís. Ojo, habla mucho de las necesidades de cada equipo, ¿no? UCB es campeón, UCB tiene un equipo importante, UCB la verdad no necesitaba demasiado, y trajeron lo que por ahí capaz no les estaba dando Cuesta, no le estaba tan convenciendo tanto a Sasso Murillo, porque Sosa es muy titular por una banda, porque Solé era muy titular también, Makelele el mismo tema, Ortiz y Zapata no lo sientan, no los van a sentar tan fácilmente, pero siempre la discusión en UCB era quién juega, o Murillo o juega Cuesta. Entonces en esa posición, digamos que UCB no tenía un jugador tan titular como los anteriormente mencionados, y llega Darwin Machís, que quién puede discutir los pergaminos de Machís. Machís no juega en el fútbol venezolano desde el año 2011, justamente, con Mineros. Él sale de allí, del equipo de Mineros de Guayana, el oriundo de Tucupita, y bueno, hace toda su carrera en Italia, sobre todo en Italia y en España, en esos 2 países. Machís viene de jugar, amigos, y esto creo que es algo que nunca habíamos visto, yo por lo menos nunca lo había visto. Machís viene de jugar la primera división de la Liga Española. O sea, no es que la jugó hace 4 años ni 5 años. No. Hace 3 meses está jugando la Liga Española. Hace 3 meses. Hace 3 meses jugó la Liga Española con Real Valladolid, entrando
desde el banco de suplentes. Ya les voy a decir exactamente el partido. El 10 de mayo del año 2025 jugó su último partido contra Mallorca. Entró desde el banco de suplentes en el minuto, ya les voy a decir, en el minuto 74. Ingresó por Raúl Moro. Repito el día. 10 de mayo del año 2025. O sea, hace 3 meses está jugando en la Liga Española Darwin Machís. Y 3 meses después viene a jugar con UCB. O sea, eso para mí en este momento es inverosímil. Ver un jugador que hace nada estaba jugando una liga top del mundo, una de las 5 grandes ligas del mundo, a estar hoy en el fútbol venezolano. Eso creo que es muy valorable y aplaudible para la directiva de UCB. Bueno, también ficharon a Cermeño y también ficharon a García, que se los había comentado. Y el otro equipo del que quiero hablar, para cerrar como este análisis de lo que se reforzaron, Estudiantes sí, todos se reforzaron, todos traen jugadores, pero estamos hablando de los más importantes, ¿no? En la liga en general, porque si no, este programa se hace de 2 horas, esta reacción realmente se hace de 2 horas. El otro es Academia Puerto Cabello. No quiero dejar a Academia Puerto Cabello por fuera, porque Puerto Cabello fichó a un jugador que también tenía mucho tiempo y un retorno importante, el caso de Andrés Ponce. Andrés Ponce salió muy jovencito del fútbol venezolano, apenas con 17 años, después de tener ese gran sudamericano sub-17. El técnico era Rafael Dudamel. Él lamentablemente no puede ir al Mundial por una lesión. Esa selección sub-17 clasifica exactamente a ese Mundial. Y Ponce era jugador de Táchira. Lo fichan en Sampdoria, se va para Italia. Y bueno, ahí Ponce no había vuelto al fútbol nacional. Eso estamos hablando, a ver, que no me falle la memoria, año 2013 será, más o menos. Año 2013, si no me falla la memoria. Es más, Ponce es el jugador más joven en debutar profesionalmente en la historia de Táchira. Es el más joven, debutó con 15 años, si no me equivoco. Así que bueno, el regreso de Ponce, que lo trae Academia Puerto Cabello, viene también de Bucaramanga, con pasado en Rusia, con pasado en Italia. Por ahí estuvo en otros países también de la Europa del Este. Pero sobre todo uno lo que más lo recuerda es en Rusia y ese paso también que tuvo en Italia. Pintaba en algún momento para ser uno de los 9 fijos de la selección nacional en un futuro. Después lamentablemente no se le dio. Tampoco su carrera creo que dijo que podía ser, ¿no?, el sustituto en alguna oportunidad de Salomón Rondón. Así que bueno, pero es un regreso también importante. Academia Puerto Cabello fichó también a Edwin Pernía, se movió mucho Academia en el mercado, trajo a Edwin Pernía del fútbol argentino, trajo a este arquero que era suplente de Independiente Santa Fe el semestre pasado. Trajo a Yaniel también, que estaba en Táchira, trajo a Jeffrey Vargas, que estaba en Táchira, regresó también Giovanni Ramos al fútbol venezolano, pero el jugador, creo yo, digamos estrella en cierta forma, el jugador, ese retorno más importante que tuvo Academia Puerto Cabello fue Andrés Ponce, y así que bueno, también lo quería nombrar. Ahora, la pregunta, ¿cuál es el mejor fichaje del fútbol de este mercado? ¿Cuál es el mejor fichaje de este mercado? Yo considero que el mejor fichaje es Darwin Machís. ¿Por qué? Por lo expresado anteriormente. Darwin Machís hace 3 meses está jugando la Liga Española. O sea, si ustedes le preguntan a cualquier persona cuál es la mejor liga del mundo, unos le dirán la Premier y otros le dirán la Liga Española. De ahí no sale. Una o dos. Y Machís está jugando a la Liga Española. Y no es que era mega suplente, no. Era un jugador que por los momentos era titular, en otros momentos ingresaba desde el banco de suplente. O sea, el último partido lo jugó, ahí lo estábamos repasando el 10 de mayo, o sea, hace 3 meses. Eso para mí es increíble, o sea, poco creíble que hoy Machís vaya a jugar en el fútbol venezolano. Para mí es el mejor fichaje, porque si los comparamos con los otros 2 que creo yo le compiten, ¿quiénes son los que le compiten a mí al fichaje de Machís? Para mí es Osorio y Peñaranda.
Osorio y Peñaranda. Y por nombre, ¿no? Por nombre, por espectacularidad, aunque ojo con Cariaco. Ojo con Cariaco, también meterlo en esa discusión. Lo que pasa es que Peñaranda también tuvo experiencia en el fútbol europeo. No viene del fútbol europeo porque está jugando en Colombia, pero tiene experiencia en el fútbol europeo, algo que, por ejemplo, Cariaco no tiene. En el caso de Osorio y en el caso de Machís, pues sí vienen directamente del fútbol europeo. Osorio está en Parma, más allá de que tenía un año sin jugar, que yo creo eso baja bastante la tasa de Osorio. También es otro jugador también valorable, también valorable en esta discusión, que es el tema de Osorio, las lesiones, lamentablemente. Pero entiendo que está sano, que está bien y que va a jugar inmediatamente. Entonces, para mí el mejor fichaje es el de Machís. Después Osorio, que tenía un año sin jugar, pero viene el fútbol italiano. Y después para mí Cariaco González y después Peñaranda. En ese orden. Machís, Osorio, Cariaco y Peñaranda. De los mejores fichajes del fútbol venezolano. Ahora, ¿qué equipo mejor se reforzó? Que esa es otra pregunta completamente distinta a la que estamos planteando. ¿Cuál fue el equipo que mejor se reforzó? Para mí el equipo que mejor se reforzó por necesidades, por posiciones, por lo que necesitaba. Para mí el equipo que mejor incorporó es Carabobo. ¿Por qué? Bueno, Carabobo trajo a Joandri, trajo a Alegría, trajo a Del Valle, trajo a Bachile. O sea, Carabobo, digamos que fichó casi que un jugador por posición. Y lo que necesitaba en cierta forma. Con dos jugadores muy importantes, como lo hemos comentado en toda la reacción, que es Del Valle y Orozco, y otros dos jugadores que necesitaba. Entonces, yo creo que ahí el equipo que mejor ante las necesidades, porque uno me podría decir, bueno, y Táchira, ojo, yo creo que Táchira tenía que traer un central y no lo trajo. Táchira tenía que traer un lateral izquierdo y no lo trajo. Táchira tiene que traer un 9 y parece que no lo va a traer. Entonces, el mejor fichaje del fútbol venezolano no es lo mismo que el equipo que mejor se reforzó en el fútbol venezolano. Son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el equipo que mejor se refuerza es el que se refuerza ante sus necesidades y ante una cantidad de argumentos más. Y ahí creo yo que Táchira no se reforzó de la forma que debía reforzarse. Ojo, trajo jugadores determinantes, que pueden ser determinantes, claro, Cariaco y Peñaranda, pero por supuesto. Pero ¿cómo no van a ser determinantes? Pero dejó abiertas otras posiciones en las que quedó bastante desguarnecido. En la defensa central, en el lateral izquierdo y ahora en el 9, ahora en el delantero. Entonces, más o menos esa es la situación. Y pues obviamente no meto a UCB entre el equipo que mejor se reforzó porque solamente trajo un jugador. O bueno, trajo a García y trajo a Cermeño, pero del resto fue a Machís. Que es el que mejor llega. Eso sí, individualmente es el que mejor llega, pero UCB no es el equipo que mejor se reforzó en general. Son cosas distintas. Ahora, hay un tema, que por ahí lo he leído en redes sociales, por ahí lo he escuchado, y me di a la tarea de investigar lo siguiente. Miren, ¿por qué han llegado este tipo de jugadores al fútbol venezolano? ¿Por qué han llegado estos fichajes? Y por ahí leí en una oportunidad que hubo una reunión entre Federación, Bocha Batista, clubes, dueños de equipos, para que en un futuro no muy lejano, Venezuela aumentara su nivel en el marco internacional y pudiese optar por ser sede de finales de Copa Sudamericana o finales de Copa Libertadores. Acuérdense que ahora las finales de estos dos torneos no se juegan en los países donde los equipos clasifican, de los clasificados de la final, sino una final neutral que se decide un año antes. Venezuela está optando, eso sí lo sé de forma muy fidedigna, Venezuela está optando por albergar la final de la Copa Sudamericana este año. ¿Por qué? Porque la final de la Copa Sudamericana este año se va a jugar en Bolivia, pero parece que ese estadio no cuenta con todas las condiciones. Y Venezuela, si en definitiva Conmebol no termina aprobando, no termina convenciéndose con Bolivia, Venezuela podría entrar ahí el Estadio Metropolitano de Caudare, en el estado Lara.
Y estaría optando por eso. Ahora, si no opta este año por eso, va a optar en un futuro, el próximo año, dentro de 2 años, para que Caudare sea la sede o de la Copa Libertadores, de la final de la Copa Libertadores, para que Caudare sea la sede de la final de la Copa Libertadores o de la final de la Copa Sudamericana. Ahora, ante esto, existía un rumor de que hubo una reunión entre dueños de equipos, que hubo una reunión entre, entre federación e incluso el seleccionador nacional, y le dijeron, bueno, necesitamos aumentar el nivel, y para aumentarlo hay que traer esa cantidad de jugadores venezolanos libres que tienen proceso de selección para que nutran la liga. Bueno, yo me di a la tarea de investigar esto y les puedo decir que es totalmente falso. Es totalmente falso. Esa reunión no existió, esa reunión no ha existido nunca. No sé si vaya a existir, pero en este momento no existió. Ahora, lo que sí pudo haber ocurrido, que eso me lo cuentan, lo que sí pudo haber ocurrido es que haya existido no una reunión de que se pusieron todos en la misma sala y conversaron, no, pero sí alguna llamada de Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Bocha Batista, seleccionador nacional, alguna llamada con algunos dueños de clubes. A la vista está quiénes: UCB, Carabobo, Táchira, La Guaira, que fueron los 4 equipos que mejor fichó. Si quieren, metan a Puerto Cabello, si quieren. Que haya existido una llamada y decirles, mira, nosotros vamos a ir al repechaje. ¿Por qué? Porque de federación hay una plena seguridad de que vamos a ir al repechaje para el Mundial. Entonces, nosotros vamos a ir al repechaje. Oh, y esta conversación capaz hasta existió con los mismos futbolistas. Y ¿sabes qué? Y puede ser que Batista haya llamado a Osorio. Mira, Osorio, ¿sabes qué? Yo te quiero tomar en cuenta para el repechaje, pero tú no estás jugando. Tú no estás viendo minutos. Entonces, como no estás viendo minutos, necesito que juegues. Y la única manera de que juegues y de que yo pueda verte lo más cerca posible es que regreses al país y que juegues con un equipo venezolano. Eso pudo haber ocurrido. Y lo mismo pudo haber ocurrido con Machís, y lo mismo pudo haber ocurrido con Peñaranda, pudo haber ocurrido con Joandri, pudo haber ocurrido con Ponce. Pudo haber ocurrido. O sea, eso es algo que no se tiene que descartar. Eso pudo pasar. Pensando en que Venezuela va a estar en el repechaje y que esos jugadores, sobre todo el caso de Machís y de Osorio, que son los más recientes del proceso de selección, sobre todo lo de ellos dos, puedan llegar a ese partido con minutos y ser seleccionables, porque nada le sirve a la Vinotinto tener por lo menos a Osorio, que todos sabemos de su calidad y de sus características, pero tenerlo parado, o tenerlo sin fútbol, o tenerlo sin equipo, porque es que la verdad se está quedando sin equipo. Y el mismo caso con Machís. Machís hasta hace 3 jornadas eliminatorias era jugador de selección. Osorio no ha podido ser jugador de selección por el mismo tema físico. Entonces, eso pudo haber existido. Esa conversación pudo pasar. Yo no la descartaría. Y es una de las razones por las cuales están regresando estos futbolistas. Ojo, no quiero decir que es la única. No se equivoquen. Porque después me van a decir, Alejandro, pero tú estás diciendo. No. Pudo ser una de las razones. La otra, obviamente, los equipos tienen gerentes, tienen presidentes, hay un dinero de por medio, una plata de por medio, unas condiciones de por medio. Hay unas condiciones familiares, económicas, de convivencia, de por medio para que un jugador de esos retorne al país. Porque hoy no es fácil retornar a Venezuela. Para eso vamos a estar claros. Entonces, esa pudo ser una de las razones. Quería aclararlo porque sé que es un tema también a discusión y también quería pues dar mi opinión y mi reacción de eso. Bueno, repito, para mí el mejor fichaje del fútbol venezolano es Darwin Machís, después Osorio, después Cariaco González y después Peñaranda. Yo creo que en ese orden están los fichajes top, podríamos llamarlo en cierta forma, de este mercado. ¿Qué nos espera? Yo creo que estos jugadores, mira, ya estamos en la fecha 7, se va a jugar la fecha 7, arranca hoy. Estos jugadores, yo creo que más tarde la semana que viene ya juegan. Yo espero que por lo menos 1 o 2 ya debuten este fin de semana, porque la verdad es que también el torneo ya avanzó prácticamente a la mitad.
Entonces, bueno, nada. Esperaremos, creo que nos espera una gran temporada por los jugadores que hemos nombrado, una gran temporada por los fichajes que se han hecho y una mejor definición. Hay otra cosa, simplemente rápido antes de finalizar, la mayoría de esos jugadores que ficharon, todos ficharon hasta diciembre. También es curioso, Machís fichó hasta diciembre, Del Valle lo mismo, Osorio igual. Los únicos que ficharon hasta el año que viene son Peñaranda y Cariaco. El resto, la gran mayoría, todos hasta diciembre. Entonces, pues habla también de que son futbolistas que vienen a retomar minutos acá en el país para también alguna oportunidad y si se presenta algo fuera, pues irse, ¿no? Pues, ha ocurrido ya, ha ocurrido. Hay casos de sobra. Pero eso lo recalco mucho. Ahora Venezuela es opción para regresar. Ahora Venezuela es opción para volver a venir a nuestra liga. Nuestra liga ya es opción. Antes ni siquiera era opción. Antes preferían los jugadores de ese calibre quedarse sin club o quedarse sin equipo que retornar al país. Ahorita el país es opción. Entonces eso también es importante y es valorable. Nos reencontramos en cualquier momento, en otra oportunidad, en otra reacción. Los quiero. Chao.